En este tema hablaremos, dentro de las orientaciones biologicistas, del enfoque biopsicosocial. La sociobiología pretende conocer el comportamiento humano a través del comportamiento de otros animales. Y en muchas ocasiones hay coincidencias que se nos escapan si no trabajamos la observación y si no estamos atentos a lo que estamos analizando o estamos observando. En esta transparencia vemos unas flechas que interaccionan unas con otras y que se verá, se analizará una vez que se den unas pautas para poder entenderla. Esta interacción entre biología y ambiente nos ayuda a entender la interpretación de los estímulos. Hay tres elementos necesarios para conocer la respuesta violenta, la respuesta conflictiva, una respuesta que en la comunidad, en la sociedad, puede generar problemas. Por un lado, tenemos el concepto de agresividad, tenemos el concepto de agresión y tenemos el concepto de violencia. El concepto de agresividad, de conflicto, en la antesala de estos tres elementos tenemos el conflicto. Bueno, pues el conflicto no tiene por qué implicar violencia. El conflicto es algo con lo que nos tropezamos en el día a día, en el ámbito laboral, en el ámbito afectivo, en el ámbito social, y puede, por supuesto, solucionarse sin necesidad de violencia. Hay algunos sujetos que los conflictos solamente saben o creen poder solucionarlos a través de un ataque violento, de una respuesta agresiva. Pero en principio el conflicto es algo que podemos dominar porque el conflicto sobrevuela a todas las relaciones personales. La agresividad es un término que nos acerca un poco más a nuestros impulsos, a cómo reaccionamos. Y hay diversas corrientes que entienden la agresividad como un elemento innato en el ser humano o como un elemento aprendido. Para los instintivistas, la agresividad es la que nos permite adaptarnos al entorno. No tiene connotaciones negativas, simplemente nos permite salir de los pequeños problemas, ir adaptándonos, ir subiendo escalones, como aquel que dice. Nos va a permitir el adaptarnos a nuevas situaciones. Esta agresividad en los animales cursa de modo diferente a como podemos entenderla en ocasiones en el comportamiento humano. Hay una diferencia entre las respuestas, bien sean agresivas, la agresividad para los animales no es lo mismo que la agresividad para nosotros, para los seres humanos, porque existen una serie de elementos que interaccionan con los humanos que para el comportamiento animal no hace falta tener en cuenta. Un ejemplo. A través de la configuración instintiva de las especies, vemos que las aves se manifiestan agresivamente cuando alguien o algo se va a acercar al nido y acaban de ser puestos huevos. Esa manifestación agresiva, esa respuesta es una respuesta a un estímulo, no tiene más elementos negativos ni perversos, simplemente, pues se muestran agresivos para defender lo suyo. Sin embargo, los seres humanos a veces manifestamos nuestra agresividad convirtiéndola en agresión porque intentamos defendernos de un elemento que hemos considerado un problema. ¿Por qué nosotros respondemos en ocasiones con agresión? Porque los seres humanos nos mostramos, ante un mismo estímulo podemos ofrecer respuestas diferentes, cosa que los animales no hacen. Y es más, ante estímulos iguales, si cambiamos el contexto, también ofrecemos respuestas distintas. No es lo mismo que alguien te salude o te grite si es una persona a la que conoces mucho, que si alguien
te da un golpe en la espalda por la calle y no lo conoces. Nuestra respuesta es diferente. Con la emergencia del paradigma cognitivo, se resuelve que los seres humanos no respondemos directamente a un estímulo. Lo que hacemos es ofrecer una respuesta a una interpretación al estímulo. Los animales, la respuesta al estímulo es directa. Nosotros queda filtrado por la interpretación, porque nosotros interpretamos el estímulo que estamos viendo. De esta manera, los sujetos estructuramos los significados y no solamente los estructuramos de modo individual. Yo no solamente estructuro significados dependiendo de mis características individuales, sino que culturalmente también se estructuran. La información que los seres humanos recibimos de nuestro entorno está en interrelación recíproca y permanente con nosotros. Entonces, nuestras respuestas no van a ser unidireccionales. Nuestras respuestas no van a ser únicas a un estímulo. Dependiendo del contexto, también podemos cambiar nuestra respuesta, aunque el estímulo sea el mismo. En esta transparencia vemos factores medioambientales, factores biológicos, percepción, reacción y respuesta violenta. Interaccionan medios ambientales, factores ambientales, el contexto del sujeto y factores biológicos o genéticos. La percepción, la interpretación, cómo percibimos el mundo y los estímulos que los demás nos están ofreciendo, parte la reacción que puede ser violenta o puede no ser violenta. Entonces, toda esa maraña de flechas viene a decirnos que nosotros nos manifestaremos, en nuestras respuestas nos manifestaremos, por un lado, como somos individualmente. Por otro lado, nos manifestaremos como somos culturalmente, porque yo puedo tener unas características individuales, vivir en España, o puedo tener unas características individuales y vivir en Bombay, y puedo tener unas características individuales y vivir en Nueva York. Mi relación con mi cultura, la interpretación que yo haga de los estímulos variará dependiendo del medio ambiente, variará de lo que me rodea. Si bien es cierto que el factor biológico, mis características individuales, también están filtrando esa percepción, esa interpretación. Y todo se complica todavía más porque no se trata solo de factores individuales y de factores individuales insertos en un contexto, sino de la interacción entre el microsistema, el macrosistema, el exosistema, los sistemas que circundan al individuo, a mis características. Y esa relación es permanente y recíproca, de tal manera que las respuestas que ofrecemos, cuando es una respuesta violenta, detrás de una respuesta violenta hay una interpretación a un estímulo que se ve como violento, un estímulo que estamos percibiendo como negativo. De esta manera, la reacción, cuando llegamos a una reacción violenta, previamente ha habido una interpretación. Previamente, el medio o contexto primero se ha unido a los factores individuales, porque nuestras respuestas están vinculadas a tanto a factores individuales como a factores culturales. Y a través de esa interpretación es cómo vamos a poder en ocasiones llegar a ser violentos. Esa sería un poco en este enfoque biopsicosocial que es tan importante en criminología para poder entender la respuesta antinormativa, antisocial, por qué hay sujetos que infringen la norma, por qué hay sujetos que de modo reiterado infringen la ley establecida. ¿Qué características son las que provocan esa respuesta violenta y que por ende pues, va vinculada al delito? Bueno, pues esa interpretación, esa reacción está intrínsecamente unida a sus factores biológicos, a las características individuales del sujeto y a los factores medioambientales o el contexto o cultura que rodea al sujeto. Muchas gracias.